tenemos la gran entrevista del día de hoy que ya lo habíamos prometido. Nosotros ya sabíamos el viernes que él estaba en viaje rumbo para allá y seguro se bajó del avión y tenía un mensaje nuestro diciendo: Oscar, no nos das una nota el lunes. Soy una elecciones. Le seguimos la agenda a Oscar, debe sentir que somos medio estiusos, ¿eh? Ya sabíamos que él iba a ir a Perú, entonces le mandamos. Sí, es él, es el padrino de este programa, es el presidente del Observatorio de la Democracia del Parlasur, está en Perú en este momento, estuvo supervisando las elecciones y desde allí nos habla. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido de vuelta a Ya Fue. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Tuti, Pato, ¿cómo están? Bien, Oscar, bien. Bien, muchas gracias por atendernos. Estás allí luego de una elección muy reñida, ¿no, Oscar? Al parecer se va a definir por décimas. Por décimas, porque efectivamente todavía faltan contar 6.000 actas, y de las cuales una parte es del interior, donde Castillo gana muy cómodo, y otra parte es del extranjero, donde Keiko gana cómodo, ¿no? Entonces, hoy lleva, digamos, de 17 millones de votos escrutados, 4.000 votos de ventaja lleva Keiko Fujimori, pero eso puede cambiar, puede ser que lo supere. En cualquier caso, la diferencia va a ser no más o no menos de 20.000 votos para el que gane o el que pierda, ¿no? Así que es increíblemente reñido. Si pareciera una figura, un ejemplo, una señal de lo dividida que está la sociedad peruana, y bueno, y de alguna forma también lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Donde cada elección pareciera un guión de televisión que fuera tan justo, ¿no? Entre tantas posibilidades matemáticas cuando se enfrentan dos contrincantes. Bueno, últimamente las diferencias son tan mínimas que parece hecha por un guionista de Hollywood. Sí, totalmente. Oscar, ¿cuáles son como los dos panoramas a los que se enfrenta Perú en función de quién sea el ganador? Digo, ¿qué es lo que tiene para esperar Perú con cualquiera de los dos a la presidencia? Mira, son diferencias muy grandes, ¿no? Efectivamente, tal vez como en ningún otro lado se da una disyuntiva tan marcada, digamos, un antagonismo, porque exactamente la diferencia permite utilizar esa palabra drástica, un antagonismo, son absolutamente diferentes. Uh-huh. Eso habla que, y también es una tendencia en América Latina, el centro, digamos, la centro izquierda, la centro derecha o el centro, hasta los partidos de progresistas, yo diría, que no están representando a los que dicen representar, ¿no? Entonces, la derecha peruana hubiera deseado que no fuera Keiko, sino alguien del establishment, y tal vez el progresismo hubiera querido que fuera Verónica Mendoza, que había salido tercera en la última elección con un gran resultado. Uh-huh. Pero finalmente fue un representante de la izquierda rural, un rondero, un hombre, digamos, de rondero acá, viene de la ronda campesina, que es una tradición muy antigua en los Andes y tiene que ver con la organización comunitaria que se daba de autodefensa a los campesinos. Y por el otro extremo, él es profesor de Cajamarca, un lugar muy perdido en la sierra, digamos, peruana. Fue un luchador y organizó una huelga por todo el país, incluso en contra del sindicato de una supuesta izquierda maoísta, y él hizo todo allí un trabajo, enfrentó como rondero a Sendero Luminoso y toda una trayectoria. Y por otro lado, Keiko Fujimori, que bueno, que efectivamente es la continuidad del padre, que está preso por cargos gravísimos. Él se profugó a Japón, logró traerse, Fujimori está preso, y ella reivindica la historia del padre que lo va a dejar en libertad, ¿no? Entonces, imagínate que las disyuntivas son absolutamente diversas. Ella propone profundizar el neoliberalismo y el profesor Castillo lo que propone es una reforma de la Constitución para que la matriz con cual debe guiarse la política peruana, la Constitución, sea que se cambie, que se transforme, que se haga a veces a favor del pueblo. Así que por decenas de miles de votos, no muchos, tal vez 10.000, tal vez 20.000 votos, tendremos presidiendo el Perú un proyecto en un sentido o en otro absolutamente, y utilizo de vuelta la palabra, antagónico. Qué interesante que se den esos términos, ¿no? Por décimas, por centésimas se va a definir una elección entre dos candidatos tan antagonistas como vos decías. ¿Lo notás esto en la sociedad, Oscar? Que estás hace varios días ya allí. ¿Lo notás en la calle también esto? Sí, por un lado es muy evidente que en Lima
hay un voto a Keiko y un repudio, un rechazo, un racismo digamos, a lo que viene del interior o a los serranos o a los indígenas, brutal, ¿no? Muy marcado. Y por otro lado, los números así lo demuestran, porque es una parte, es decir, donde gana Keiko, en Lima, por ejemplo, gana por el 70-30%, y en Ayacucho, donde gana Castillo, gana 88% a 22%. Entonces, efectivamente está así dividida. Pero acá lo que hay, mira, frente al hotel donde estoy, hay un club de golf, que mira, me parece paradigmático, tiene 40 hectáreas, en el centro de Lima, sería un Central Park, digamos, del subdesarrollo, un Palermo, digamos, pero son de 12 familias, la propiedad del terreno son de 12 familias, está por supuesto instalado en un lugar todo rodeado de edificios, que parece que también son de ellas, son de 12 familias, que no permiten que nadie entre a ese club, ni siquiera los ricos que les gusta jugar al golf. Entonces hay una aristocracia que se considera heredera de los colonizadores y de los criollos que hicieron una revolución medio a disgusto, porque ahí sí, en el caso de ellos, podría decirse, como dijo Macri para nosotros, que le dio un poquito de pena a ellos independizarse, ¿no? Porque vino San Martín y vino Bolívar con esa idea independentista y tenían miedo que le arruinen los negocios de ellos. Entonces, lo que sí se nota es que hay un desprecio terrible sobre una parte importante de los habitantes de Perú. Como siempre, Pati Tutti, acá sí se ve el gran éxito de la derecha, ¿no? Que es el pobre neoliberal. Es decir, el gran éxito de la derecha es el pobre de derecha. Y acá ves como gente que no tiene nada, acá imagínate que la economía informal es el 70%, Perú es un país rico, está creciendo al 10%, el año pasado no lo hizo, pero todos los demás años está creciendo a cifras chinas, tiene muy poca deuda externa, tiene mucho más reservas que nosotros, a pesar que la población y la economía es más chica. Sin embargo, la pobreza es terrible. Entonces acá se ve eso, pero lo triste de vuelta es que el pobre de toda pobreza argumenta que no tiene que venir el comunismo. Es simpático, ¿no? Porque le temen más al comunismo, que no saben qué es, que al neoliberalismo, que lo está matando de hambre. Entonces, hace años. Hace años y años, esto siempre fue. Si América Latina es el lugar más injusto del mundo, el más desigual, no el más pobre, el más desigual. Perú, creo que con Haití compiten entre los más desiguales dentro de los desiguales, ¿no? Entonces está muy, pero muy partida, mucho odio. Y acá una cosa que fue tendencia en las últimas elecciones, hay una brutalidad, bueno, los fake news es una forma elegante de decir que bueno, son persecuciones brutales, racistas, xenófobas, una cosa, digamos, que me asombra, incluso después visto en otros lugares, eso, ¿no? El ataque que se hace en las redes para con Castillo, para con sus votantes, que es realmente terrible. Y es volver 150 años para atrás en cosas que yo creía que desde la esclavitud no pasaba. Está así de dividido. Y por otro lado, y eso es interesante, porque como vos decías, Pato, esto siempre fue así. Claro. Y como decía Tuti, bueno, pareciera que iba a continuar todo así, pero algo se sublevó. ¿Qué está pasando en nuestros pueblos? En Colombia, en Chile, en Perú con el voto, en México con el voto, en Ecuador, en Brasil ahora, aparece una juventud luchando claramente contra el sistema. Una juventud que no se ve encolumnado por ahí partidariamente, pero que explota, son los indignados, explota, ¿no? Lo de Chile fue una explosión y aparecen actores como Castillo como candidato, pero también los manifestantes que la mujer de Piñera decía que eran alienígenas. ¿Te acordás? ¿Recuerdan cuando decían, no, pero estos son alienígenas? No los habían visto, es decir, no es que no los habían identificado antropológicamente, no los habían visto físicamente. Entonces, por otro lado, vemos esa derecha que quiere seguir saqueando, lamentablemente con el voto de un sector pobre, pero por otro lado sí vemos que aparece un emergente honesto, transparente, luchador. Mira, estuvo reunido conmigo el viernes y tenía que ir a Cajamarca. Entonces le preguntaba cuándo volvería. El que puede ser presidente, y en aquel momento podría ser presidente, se tomó un micro y viajó 12 horas a Cajamarca, está derecho un micro de línea.
Acá no había helicóptero, no había limusina, no había avión privado, un microlimusina. Bueno, ese hombre también es la expresión de lo que puede ser, ¿no? Digamos que de alguna forma puede representar lo que surge. Y en América Latina está apareciendo mucho eso. Y hay un progresismo, una socialdemocracia que no lo está representando, que está muy ubicado en las reivindicaciones de la clase media acomodada. Total. De las urbes, yo diría, ¿no? Eso un poco le pasó a Verónica Mendoza. Acá se le dice la izquierda caviar, ¿no? La izquierda que come caviar. Los típicos no de eso le dicen la izquierda caviar. Me gustó la izquierda caviar. Muchísimo me gustó. La voy a empezar a aplicar. Sí, es buena, ¿eh? Tenemos de esa también. Mirá que yo tengo material para bardear a la izquierda de acá, pero ese me encantó, me encantó. Tuti, ya estás pensando en algunos personajes, no me digas. Sí, ya tiene alguien en mente. Un poco ya nos conocemos, ¿para qué te voy a decir que no? Sí. Pero bueno, así que eso es lo que se vive, y bueno, vamos a estar un par de días, porque finalmente están ajustados, que habrá que contarse literalmente hasta las últimas actas, y bueno, estamos en eso, y sí el Parlasur cumpliendo un papel importante, nos ponen al igual que la OEA. Sí, es verdad. Está claro cómo quiero entender que las dos versiones de los que representamos a los observadores, me gusta verme así, claro. También como antagonista, ya que eso te iba a decir. Claro. Pero bueno, ahí también garantizando que se vote, ¿no? Porque más allá de todas las críticas que le podemos hacer a la forma brutal que se hace las campañas sucias, bueno, no tiene otra manera de que se vote, ¿no? Esto ya no son los 70, donde la alternativa al cercenamiento de la democracia era la lucha armada. Eso quedó atrás. Y bueno, ¿qué queda? La apatía, queda el sálvese quien puede, queda yo quiero hacer el cambio, pero como no se puede, entonces hago yo lo peor, ¿no? Sálvese quien puede. Entonces lo que queda es volver a luchar, y volver a luchar, y ganar, y volver a luchar, y perder, y volver a luchar. Y el Parlasur, digamos, garantiza que eso sea a través de la democracia, a través de la defensa de los derechos humanos, como hacemos en Colombia, tratando de que no se criminalice la lucha social, tratando de no se persiga a los luchadores populares, pero después en un momento votando, ¿no? Claro. Y he encontrado los sectores populares la forma de unirse, de juntarse, de evitar que proscriban un Evo, de evitar que proscriban un Correa, de soportar que Lula vaya preso 1 año y medio, y que ahora va a ser presidente el año que viene. Bueno, así estamos, ¿no? Y bueno, y el Parlasur lo que hace es acompañar ese voto y que haya transparencia. Lo único que le puede interesar que haya trampa acá es, como siempre, a la derecha. Totalmente, y se encargan de eso y tienen su herramienta para hacer trampitas, como bien decías vos, los antagonistas tuyos, Oscar, que son justamente la OEA y que también hacen de las suyas apenas tienen un changüí, así que está bueno que haya antagonistas de la OEA también supervisando elecciones y no permitiendo que se garanticen fraudes como han hecho tantas veces. Me quedo con esto tan interesante, ¿no? El pueblo en las calles, en Colombia, en Perú, que bueno, terminó con esta elección con un gran apoyo para la izquierda, en Chile reformando la Constitución. En los 3 países que acabo de mencionar piden una modificación de raíz del sistema, y son los movimientos, son la gente joven, los movimientos rurales, ese tipo de voces que han sido calladas durante tantos años se despiertan y piden un cambio de matriz del sistema. Me parece muy destacable, Oscar, esto. Sí, pero vos fíjate qué interesante, Pato, cómo empieza lo que termina como un cambio de sistema. En Chile comienza con el repudio a un aumento de un boleto de metro de 800 pesos a 830. En Ecuador, esa, digamos, sublevación prácticamente comienza con el aumento de la gasolina. Sí. En Colombia, para que se retire el IVA de una reforma. Entonces, los pueblos luchan contra las consecuencias de las medidas neoliberales. Total. Y después terminan luchando contra el neoliberalismo. Total. Es Entonces, verdad. comienzan contra las medidas, después siguen contra el gobierno y finalmente en muchos casos llega hasta contra el sistema. Entonces, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo los canales de lucha son insondables? Que comienza con un boleto, 30 pesos, de 800 a 830, boleto de metro, y termina transformándose en la Constitución. Y eso es la apuesta que debemos hacer a la lucha, a los jóvenes, a tener confianza
a la gente en la calle. Bueno, esta pandemia nos ha limitado en lo que es para mí la principal virtud que tiene el movimiento popular, que es su capacidad de movilización. Porque en la calle los dirigentes, los tramposos, los corruptos, los que no quieren la lucha o quieren negociar la lucha para sus intereses, cuando el pueblo está en la calle se les acorta esa posibilidad de representar para sus intereses lo que sucede con sus supuestos dirigidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos toca vivir en este mundo y por suerte lo hacemos como protagonistas. Sin duda, sin duda. Oscar, sabemos que estás a mil, te agradecemos muchísimo, muchísimo te hayas tomado el ratito que no te hayas asustado de que supiéramos que ibas a ir a Perú antes de que hayas llegado y que te hayas mandado un mensaje. De hecho, ayer se lo puse. Ya sé que estás en Perú. Sí, viste que el comienzo de la frase Tuti sonó amenazante. Claro, sabemos dónde estás. Hola, Oscar, yo ya sé que estás en Perú. Sí. ¿Estás en Perú? ¿No? Pues tenemos confianza. Sabemos que estás en Perú. Entonces, ese sabemos, pero aparte del sabemos, no sabés quiénes son ese plural. Claro, ¿no? ¿Quién más? ¿Vos y quién más? ¿Para quién trabajas? ¿Vos y cuántos más? ¿Vos y quiénes más? Sí, es verdad, te pido perdón, Oscar. Me estoy tomando el atrevimiento de ahijada. Tremenda, exacto. Son los permisos de ahijades que tenemos. Bueno, Oscar Laborde es nada más y nada menos que nuestro padrino, es el presidente del Observatorio por la Democracia del Parlasur, se encuentra en Perú en este momento supervisando esta histórica elección. Esperemos que con Castillo como triunfador, ojalá que esos votos que vienen de las zonas rurales le sumen mucho y contrarresten ese 1,5 millones de votos que vienen del extranjero, que seguramente vayan también en su mayoría para Keiko Fujimori. Ojalá que Castillo triunfe, y si no, igual también ha plantado una semilla que yo creo también quedará, ¿no, Oscar? Sí, claro, sí, es así, está bien que cerres con esto. Gran elección de Castillo, y queda a pesar de todas las diferencias anteriores, se unió todo lo que tenía que representar al pueblo, la centroizquierda, los movimientos populares, el feminismo, los indigenistas. Se unieron y van a continuar unidos. Sin duda, y así será. Oscar, mil gracias como siempre, un abrazo enorme. Bueno, buenos días a todos los cítricos. Abrazo grande. Oscar Laborde, nuestro padrino desde Perú. Cualquier otro hubiera temido de nosotros. Sí, ahora me di cuenta que soy una acosadora. Sí, medio amenazante lo tuyo. Pero además fue literalmente así. Hola, Oscar, buen domingo. Ya sé que estás en Perú, mañana, 11:30, pues... Me dijo, sí. ¡Qué polémico! Sí, Tuti. Polémico. ¿Ven cómo consigue siempre las notas que yo le pido, Tuti? Porque así le encaran los entrevistados. Bueno, es espectacular. Tengo mis métodos. Ojo, O sea, hoy es el día del periodista, chiquis. Claro, discúlpenme, pero no es que te sacó a cualquier pichi, te saqué a Oscar Laborde, rey. Y bueno, necesito utilizar métodos. Amenazas mediante, total.